escenario, plena Guerra Fría. Ahí comienza la era moderna de la ufología. En el año 1947, más exactamente un 24 de junio, hacia las 3 de la tarde. Ese día, y a esa hora, un empresario llamado Kenneth Arnold volaba con su avioneta sobre el estado de Washington, más concretamente sobre el mítico Monte Rainier. Buscaba, junto a otros pilotos, los restos de un artefacto aéreo militar que días antes y sobre aquella zona había desaparecido con 32 hombres a bordo. A la hora del suceso, el cielo presentaba un aspecto limpio y radiante, ni una sola nube, visibilidad total. De repente, a Arnold un fuerte resplandor le incomodó. Venía desde su izquierda y hacia allí dirigió su mirada. Lo que tenía frente a sí no eran los restos del avión militar que buscaba, era otra cosa bien distinta, algo que jamás antes había observado. Aquel relámpago lo habían provocado 9 extraños artefactos volantes que se desplazaban en perfecta formación sobre el cielo a una velocidad próxima a los 1000 kilómetros por hora. Parecían, según se deduce de su testimonio, alas delta, con la parte delantera redondeada y sin cola. No tuvo, desde el principio, duda alguna. Aquellas aeronaves se desplazaban de tal forma, en tal silencio y majestuosidad, que no correspondían a nada conocido. Pero lo importante de la observación de Arnold comienza a partir de su avistamiento. Y lo explicamos. Como hemos señalado, Arnold formaba parte de un equipo de pilotos que buscaba los restos de un avión militar con 32 pasajeros a bordo. Y como es lógico, en el aeropuerto de destino se encontraba lleno de periodistas que aguardaban la llegada de los participantes en la búsqueda. Y eso ocurrió con Arnold. Sin embargo, aquellos periodistas habían oído desde la torre de control afirmar al piloto que tenía frente a sí 9 extraños objetos volantes. Uno de aquellos periodistas de la agencia Associated Press, para más señas, le cuestionó acerca del movimiento que efectuaban aquellos ovnis, y su respuesta fue precisa. Le explicó que parecían platos lanzados sobre una balsa de agua rebotando contra la superficie. Minutos después, el periodista llamó a su agencia para comunicar el suceso, dictándola para darla a conocer a todo el mundo. El error llegó ahí, en medio de toda aquella cadena. Minutos después, la Associated Press rebotó aquella información en la que aseguraba que el citado piloto Kenneth Arnold había observado sobre el cielo de Washington 9 platillos volantes. Y en cuestión de horas, la fuerza de aquella noticia hizo que desde los 4 puntos cardinales del planeta comenzara a hablarse sobre platillos volantes, término que en realidad hacía referencia al movimiento de aquellos artefactos y no a su forma. Sin embargo, y desde ese momento, en todo el mundo se representó a estos objetos como tales. Hay un antes y un después en la observación de Kenneth Arnold, porque la fuerza mediática que rodeó al suceso provocó que la suya fuera la observación más publicitada del momento. Pese a ello, solo entre el 15 de junio de ese año y el 15 de julio, en Estados Unidos se produjeron un total de 853 avistamientos, a los que habría que sumar los ocurridos en el resto del mundo en esas mismas fechas, que fueron otros 600. En definitiva, aquella fue la primera gran oleada de la historia, y Kenneth Arnold, su gran protagonista. La popularización del fenómeno tuvo mucho que ver con el clima que se vivía. No obstante, la Guerra Fría acababa de comenzar, y aquellas naves que tantos y tantos testigos comenzaban a observar podían ser, pensaban muchos, armas de las potencias enemigas. Nadie por entonces hablaba de posibles seres de otros mundos. Eso llegaría después, cuando los militares comenzaron a estudiar el fenómeno. Arnold pasó de ser un completo desconocido a convertirse en el hombre más famoso de América. Aquellos 9 extraños objetos que había observado mientras sobrevolaba el Monte Rainier y que la prensa bautizó como platillos volantes fueron los culpables. Sin embargo, 3 días antes de su observación, la primera en la historia moderna de los ovnis, había ocurrido algo similar, pero extraño también, en la isla Maury, frente a la costa de Tacoma. El protagonista de este singular episodio, que tuvo lugar el 21 de junio de 1947, fue un guardacostero llamado Harold Dahl. Él, junto a sus hijos y 2 marineros, aseguró haber observado 6 enormes objetos volantes de unos 600 metros de diámetro. Eran parecidos a gigantescas coronas circulares. Se encontraban estáticas y en formación. 5 de aquellos ovnis formaban un círculo, mientras que el sexto se encontraba en el centro.
Los objetos poco a poco comenzaron a descender. Uno de ellos, el central, fue el que más se aproximó a la superficie del mar. Se quedó tan solo a unos 60 metros. Fue justo en ese momento cuando se produjo un gran estampido y de repente de aquel extraño objeto comenzaron a caer pequeñas piezas de aspecto metálico, una auténtica lluvia que incluso llegó a herir a uno de los testigos. Tras aquello, los ovnis y en perfecta formación desaparecieron a gran velocidad. Un destacado medio de comunicación, la revista Life, pidió al hombre de moda, Kenneth Arnold, que visitara el lugar del incidente. Y así, a las pocas horas de su mítico avistamiento, viajó hasta allí. Le acompañaron en su viaje el teniente Brown y el capitán Davidson, ambos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los militares y el empresario hablaron con los testigos, recogieron las muestras de aquellas extrañas piezas que habían caído del cielo y se hicieron con unas fotos tomadas a aquellos ovnis. Arnold decidió quedarse en la isla Maury. Los dos oficiales, sin embargo, subieron a bordo de un B-25 del ejército rumbo a Washington. No eran conscientes de lo que les aguardaba. 20 minutos después del despegue, el bombardero, en llamas, se estrelló contra la superficie. Todos sus ocupantes perdieron la vida. Y para alimentar aún más el misterio, el testigo principal de los sucesos de la isla Maury, Harold Dahl, desapareció días después misteriosamente. Jamás se volvió a saber de él. Durante los días siguientes a aquellos episodios, la prensa y la radio de todo el país se volvieron locas. No daban abasto para informar de la ingente e ininterrumpida serie de múltiples avistamientos de ovnis que se estaba produciendo. Pero a la oleada le faltaba su punto de inflexión, su titular más espeluznante. Y este llegó en la tarde del 8 de julio de 1947, cuando el Roswell Daily Record abrió su portada a 4 columnas con un titular histórico. El Ejército del Aire recupera los restos de un platillo volante. Estamos hablando, por supuesto, del famoso incidente de Roswell. Siempre se ha supuesto, y así ha sido. El gobierno de los Estados Unidos no contó toda la verdad sobre el estrellamiento de un presunto ovni en Roswell en julio de 1947. Un hecho fundamental a la hora de reconstruir la historia de la ufología moderna y para comprender el porqué del secreto ovni en el país más poderoso del mundo. Un secreto que ya cumple más de 50 años. Como ya explicábamos en nuestra anterior entrega, los hechos ocurrieron en las últimas horas del día 4 de julio, cuando durante el transcurso de una tormenta muchos vecinos de la localidad de Roswell, en el estado de Nuevo México, aseguraron haber presenciado la caída en llamas de un objeto de procedencia desconocida. Al día siguiente, en uno de los ranchos del condado, el rancho Foster, su capataz, William McBrazel, se encontró con cientos de pequeñas e extrañas piezas de aspecto metálico. 2 días después de aquello, los militares de la base aérea de Roswell recogieron los restos y los trasladaron al hangar 58 de las citadas instalaciones militares. Hemos dicho bien, hangar 58 y no hangar 18, como durante tanto tiempo se ha supuesto. Como consecuencia de aquello, los responsables de la base ordenaron la redacción de un insólito comunicado de prensa que se dio a conocer al mundo entero la tarde del 8 de julio. En el escrito se confirmaba que se habían capturado los restos de un platillo volante. No es de extrañar que esto ocurriera así, y es que por aquel entonces el tema ovni todavía no era secreto de Estado. Sin embargo, en cuestión de horas, lo que parecía un ejemplo de transparencia informativa sin par se convirtió en todo lo contrario y una espesa censura cubrió todo lo relativo al hallazgo. Solo un día después de aquel comunicado, las autoridades aseguraron que los restos hallados en Roswell pertenecían a un globo meteorológico. Aquel desmentido, pese a todo, llegó tarde, porque en Roswell y en otras localidades próximas, los rumores ya habían comenzado a circular como la pólvora. Y es que, según se había filtrado a algunos medios de comunicación, las láminas metálicas localizadas en el rancho Foster solo eran una parte del hallazgo. En realidad, a unos pocos kilómetros de allí, en un lugar conocido como los Llanos de San Agustín, otro destacamento militar se había hecho con los restos de un objeto discoidal que, al parecer, contenía en su interior los restos de hasta 4 de sus tripulantes. De aquello hubo testigos visuales, algunos de los cuales todavía siguen vivos. Tal es el caso, por ejemplo, de Glenn Dennis, empleado de la empresa Funerarias Ballard, que recibió por parte de los militares un curioso encargo: proporcionarles 4 féretros para niños. A esa hora, varios de los encargados del hospital de Roswell pudieron contemplar aquellos
extraños hombrecillos. Y no eran niños precisamente, sino seres humanoides de pequeña estatura, delgados, gran cráneo y que vestían ataviados con un mono. Demasiado sospechoso. Hubo más testigos, por ejemplo Johnny McBoyle, periodista de una emisora local que tuvo ocasión de observar cómo los militares acordonaban aquella zona y procuraban trasladar los restos. Según se supo, el destino final del presunto platillo volante fue la base aérea Wright-Patterson en Ohio. También se ha sabido que en esas fatídicas horas el entonces presidente americano Harry Truman estableció contacto en repetidas ocasiones con los representantes políticos y militares en la zona. Nunca se supo el contenido de aquellas conversaciones, pero es fácil suponerlo. A partir de ese momento un muro de silencio rodeó al asunto, pero no ha sido óbice para que algunos investigadores hayan logrado evidencias suficientes como para afirmar que un objeto de procedencia desconocida se estrelló en Roswell, un objeto que en su interior contenía los cuerpos sin vida de varios de sus tripulantes. Documentos recientemente desclasificados confirman que el secreto OVNI en los Estados Unidos comenzó justo en esas fechas. De aquello poco se reconoció oficialmente, salvo la puesta en marcha de un curioso proyecto, el Proyecto Signo. Esta iniciativa oficial, instigada por el presidente Truman, tenía por objeto investigar la naturaleza de aquellos artefactos que estaban sobrevolando los cielos norteamericanos en aquellas fechas, uno de los cuales se había estrellado en Roswell. La oleada había reportado entre junio y julio de 47 nada menos que 1000 avistamientos. Se encargó su estudio a los responsables científicos de la base de Wright-Patterson. No deja de ser casualidad que allí fueran a parar los restos capturados en Roswell. Las conclusiones a las que llegaron acabaron por hacerse públicas. Los platillos volantes tenían origen extraterrestre. Acto seguido, el proyecto Signo fue clausurado.